Buenos días. Vamos a empezar ya con la mesa 3, ensayistas, filósofas y periodistas. Es una mesa bastante copada, como ya sabéis, somos 15 comunicaciones, así que lo había planteado de una manera, pero voy a replantearlo para ver si nos da tiempo. Voy a presentarlas brevemente, las 15 comunicaciones. Voy a plantear una serie de preguntas y después dejaremos un paso para que las vayáis contestando, por supuestísimo, todos los comunicantes, así como los asistentes que quieran intervenir. Entonces, bueno, lo primero, por supuesto, dar las gracias a los asistentes, a la organización, a los comunicantes. Y, bueno, voy a empezar. He seguido el orden por el que me enviaron las comunicaciones, no el que viene en el programa, así que me van a disculpar por eso. Pero vamos a comenzar con la comunicación El pasado de un arraigo, Madrésporas de Silvia Mistral, realizado por César A. Núñez. En esta comunicación lo que hace el autor es resumir el libro Madrésporas de Silvia Mistral, en el que habla sobre su experiencia con la maternidad, dirigido principalmente a su hija Silvia. El libro, que cuenta con ilustraciones de Ramón Gaya, fue editado en la editorial Minerva, que había sido fundada en 1940 con su compañero Ricardo Mestre. Madréporas fue publicado en octubre del 44 y en él se privilegian las emociones de la autora y se diluyen las referencias espaciotemporales. La primera persona del narrador se relaciona con la propia autora, mientras que el receptor explícito se relaciona con la hija. El relato, dividido en 3 tiempos, son fragmentos de un continuo discurso dirigido a la hija, en el que se hace un recorrido por la vida de la madre antes de serlo, de cómo fue el parto y después la primera infancia de la hija. El título de Madréporas se debe a una frase de la propia Mistral que escribe, cito, «La dicha de la maternidad me surge por los poros como la madrépora». Fin de cita. De esta forma parece que Mistral se realiza como persona y como mujer a través de la maternidad. Sé que César está aquí y a mí las preguntas que me habían surgido a raíz de la lectura de su artículo era que Silvia Mistral escribe: «Yo prefiero esta alegría sana que me domina, alegría por la integridad de nuestro cuerpo, por el ansia de mi espíritu y por nuestro deber». Y la pregunta que se me plantea es si veía Mistral en la maternidad un deber de las mujeres. Y además también escribe: «El nacimiento de la hija reconfigura la identidad personal y también el modo de verse en el mundo». ¿Esto podría explicármelo luego un poco mejor? Porque parece que es lo que planteaba, que Silvia Mistral se realiza como mujer a través de la maternidad. Y si también el nacimiento de su hija va a suponer una reconciliación con México, por eso se va a especificar el espacio en la última etapa del libro, cuando ya ha nacido la hija. No sé, lo planteo. Y también esta es una pregunta que me ha surgido porque León Felipe va a prologar este libro, Madréporas, y escribe que Mistral tiene la habilidad de contar bien, sin artificio, con sencillez, con voz inocente y maternal, con una naturalidad que sería propia de las mujeres. Y esta es una pregunta que quiero plantear en general, sobre si podemos hablar de que hay una literatura de mujeres y una literatura de hombres, que es algo que se ha debatido bastante y me gustaría conocer también su opinión. Bien, voy un poco rápido para que nos dé tiempo a todo. Paso a la siguiente comunicación, titulada «Del País Vasco a Latinoamérica, artistas plásticas en el exilio republicano», de Anne Lecuona. Genial. Bien, en esta comunicación se analizan los casos de las pintoras Carle Garmendia, Maripaz Jiménez y Regina Raúl, que tuvieron que exiliarse debido a la adscripción política de sus parejas o familiares. En el caso de la primera, es por causa de la actividad política del padre y del hermano partidarios del nacionalismo vasco. En el exilio mexicano fundó junto a su marido, el también pintor Higinio Blatt, la Academia de Dibujo y Pinturas de la Universidad del Estado de Sonora. La influencia que tuvo en el país azteca en su obra se manifiesta en la utilización de colores mucho más intensos y también expuso su obra de manera conjunta junto a la de su marido y fue profesora universitaria. A Maripaz Jiménez podríamos decir que también le favoreció el exilio, ya que durante su vida en Argentina fue cuando comenzó a involucrarse de una manera más insistente en su arte, tomando clases y participando en exposiciones. Sin embargo, va a volver a España, vuelve a San Sebastián en 1945. Y por último, el caso de Regina Raúl se va a exiliar con 6 años, por lo que se formó en el país de acogida y se la puede agrupar dentro de la llamada segunda generación del exilio republicano español. Y la pintora también se va a interesar por el mundo indígena y por el muralismo. Las preguntas que me gustaría plantearle es si sabe por qué volvió Maripaz Jiménez a España, si tanto le había beneficiado la estancia argentina. Y también menciona que en los cuadros de Jiménez de los años 40 hay una clara conciencia feminista
¿Y cuáles son estos elementos que se aprecian en los cuadros que nos permite calificarlos como feministas? Continuamos. La siguiente comunicación es María Zambrano, Cultura y Compromiso, de Carlos González Ruiz. Está genial. Este artículo trata sobre la aportación intelectual y cultural de Zambrano a Chile durante su estancia de 6 meses en 1936, como por ejemplo es su colaboración en la publicación de la antología de poesía chilena Madre España. Se analizan 3 artículos que va a escribir durante su estancia allí y que fueron publicados en el diario argentino Crónica. Los artículos se titulan La inteligencia del mundo está junto a la España leal, Sobre la tierra de muerte de Madrid brotaron flores de paz y Mérida y Numancia. Los 2 últimos están inéditos y se conservan en el archivo de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. El primer artículo se ocupa de dar cuenta de lo sucedido durante el segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, celebrado en Madrid en 1937. En el segundo texto, que tiene un marcado carácter lírico, Zambrano manifiesta la razón poética a través de símbolos con un marcado carácter esperanzador, otorgando un marcado protagonismo a la ciudad de Madrid y a la construcción de la identidad del pueblo español. Y por último, Mérida y Numancia ataca los fundamentos ideológicos e históricos del fascismo español. Estos artículos avalan la vinculación cultural y política de la filósofa con la República y su objetivo de generar compromiso cultural y político en América Latina a favor del bando republicano. En ellos también está presente el concepto de razón poética, que tiene por objetivo aunar la filosofía y la poesía a la causa del pueblo español, que tiene un papel protagonista a la hora de resolver el conflicto. Y las preguntas que me gustaría plantearle es que usted escribe en Mérida y Numancia que Zambrano afirma que la inteligencia debe encargarse de poner los cimientos ideológicos que dinamiten la lógica fascista. Pero, ¿la lucha de los intelectuales debe ser bélica, ideológica o ambas? También en este mismo artículo, en Mérida y Numancia, usted defiende que para Zambrano el fascismo es contrario a la españolidad, pues siendo o aparentando ser el fascismo como una vuelta a lo nacional, en España teníamos lo nacional, lo propio español, como lo menos fascista del mundo. Claro, a mí me surge la duda. Entonces, ¿qué es lo nacional para Zambrano? Y ya por último, Zambrano habla también de la furia por la independencia y el espíritu insobornable del pueblo español como las garantías de la supervivencia de la nación. Pero claro, ¿contemplaba ella la parte que sí apoyaba al pueblo fascista? ¿Cómo justifica esa posición ideológica? Vale, continuamos. La siguiente comunicación es María Victoria Villaverde y la esperanza de la memoria, de Irene Sánchez Sempere. Aquí se van a analizar las memorias de esta escritora, tituladas Tres tiempos y la esperanza, publicada en 1962, que comprenden su vida antes, durante y después de la guerra. Se van a reivindicar también las memorias como una forma de hacer justicia histórica, cerrar heridas del pasado y dejar testimonio para el futuro, además de hacer un interesante repaso sobre los títulos publicados al respecto por diferentes autoras, como es el caso de María Teresa León o de Sara Berenguer. Además, se define la literatura de la memoria como una forma de dejar testimonio de lo vivido, construido desde el recuerdo y como un espacio en el que reconstruir un mundo que se derrumba. El caso de María Victoria Villaverde, exiliada en Argentina, va a trabajar como traductora en el Teatro Galego de la Federación y va a dirigir el periódico Galicia. Va a regresar en España, sin embargo, en el 66, tras el golpe militar en Argentina, bajo la impresión de estar viviendo un segundo exilio. Y las preguntas que quiero plantear, que usted cita al filósofo español Reyes Mate, que identifica la memoria con la justicia y el olvido con la injusticia. Y me gustaría saber, es una posición con la que estar de acuerdo, pero si cree que este mismo razonamiento se puede aplicar a los estudios de recuperación de obras de artistas olvidadas que se están llevando a cabo durante estos tiempos y en congresos como en el que estamos. Y también diferencia entre la literatura de la memoria, dentro de la literatura de la memoria, entre lo ficcional y lo ficticio, relacionando esto último con lo falso. Y me interesa mucho y me gustaría si podría desarrollarlo brevemente. Continuamos en este maratón y nos toca ahora con La sin sombrero y el exilio, la diáspora de una vanguardia literario-artística fragmentada, de Javier Mateo Hidalgo. Genial. En este artículo se realiza un repaso por la biografía de varias artistas vanguardistas que tuvieron que exiliarse. Se va a hacer un repaso de las autoras María Zambrano, Rosa Chacel, María Teresa León, Ana María Martínez Sagui, Lucía Sánchez Saornil, Concha Méndez y las pintoras Ángeles Santos, Remedios Varo y Maruja Mayo. También incluye a las músicas Rosa García Ascot, María Rodrigo Bellido y María Teresa Prieto.
Y por último, cierra este repaso con una breve mención a las actrices Tórtola Valencia y Elena Cortesina. El objetivo de esta comunicación es reivindicar a estas autoras porque residen que sufrieron una doble sensación de destierro, un doble olvido, ya que tuvieron que demostrar su valía equiparable a la de los hombres y después se vieron cuestionadas por el régimen establecido. Lo que me gustaría preguntarle es que usted utiliza el término de la sin sombrero tanto en el título como en el texto. Claro, es un término al que estamos escuchando mucho, pero ¿lo podemos considerar una categoría académica o caemos en el riesgo de que sea una estrategia de marketing? También escribe que estas mujeres entendieron la vanguardia como una forma de representar un mundo fragmentado por la modernidad. Y eso me gustaría que nos lo explicara porque me llama mucho la atención. Y también, por último, también escribe que muchas de estas creadoras terminaron siendo lo que fueron debido a estas circunstancias traumáticas del exilio. Pero claro, muchas de ellas ya tenían una importante obra publicada antes de la guerra. Entonces, me gustaría si pudiera aclarárnoslo un poco. Continuamos. Ahora es el turno de la traducción más allá del exilio de Gemma Duarte Abós. Este artículo demuestra cómo la traducción se convirtió en un medio de vida tanto para las mujeres que se exiliaron como para las que se quedaron en España y proporcionaron una valiosa recuperación de nombres de traductoras desconocidas. Más allá de Clara Campoamor, Rosa Chacelo, Zenobia Camprubí, vamos a encontrar a otras desconocidas como Isabel Vicente Esteban, Consuelo Verges o Elena Martín. También va a realizar un perfil de estas traductoras como mujeres cultas y relacionadas con los círculos culturales, así como un breve análisis por países de recepción de estas mujeres: Argentina, México, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este trabajo se presenta como una primera etapa de la investigación que Duarte Abós está llevando a cabo para recuperar el nombre, el trabajo y el papel jugado por parte de muchas de las exiliadas que vivieron de la traducción de manera profesional o circunstancial y visibilizarlo. Y de hecho, hemos podido ver cómo ha habido algunos ejemplos de mujeres que han sido traductoras en el exilio. Entonces, lo que me gustaría preguntarle es que en este artículo menciona la idea de que la traducción se puede entender como un proceso de mediación que no ignora las ideologías y enlaza con las teorías feministas. Y esto me interesa mucho porque también viene al hilo del Congreso y de la recuperación de los trabajos de mujeres. Entonces, si puedes explicárnoslo luego un poco mejor. Y también quisiera preguntarle, pero es más en el ámbito de la curiosidad, que realiza valiosas aportaciones como que el exilio fue la causa principal de muchas de las dedicaciones a la traducción literarias y que como muchas mujeres habían sido excluidas del mundo literario, encuentran en la traducción una válvula de escape y una forma de publicar aunque no sean ellas autoras. Y además de los nombres más conocidos, sí ha encontrado algunas otras escritoras mujeres que intentaron ser escritoras, pero que solo consiguieron ser traductoras. Vale, continuamos ahora con Zenobia Camprubí, Ernestina de Champurcín y María Zambrano, tres escritoras, tres exilios en torno a Juan Ramón, de Maripaz Díez Domínguez y Mónica Vergel García, que no sé si están entre nosotros. Bueno, no pasa nada. Bien, esta comunicación parte de la figura de Juan Ramón Jiménez y se centra en estas autoras en analizar la vida y la obra de su mujer, Zenobia Camprubí, y dos de sus pupilas y admiradoras, Ernestina de Champurcín y María Zambrano, haciendo un énfasis especial en la influencia del poeta de Moguer sobre ellas y aportando una serie de textos en la que ésta se hace más latente. Y bueno, esta es una pregunta que realmente puedo dirigir al público en general, porque en el artículo se menciona que Zenobia Camprubí renuncia de una manera consciente a su vocación como escritora para ayudar a Juan Ramón Jiménez en la suya. Y me gustaría preguntar si, aunque sea un poco obvio, si creen que el matrimonio es un factor de ocultación de las mujeres. Y también estas escritoras reivindican que es importante también recuperar la labor de Juan Ramón como impulsor de la literatura escrita por mujeres en la época. Me gustaría saber si conocen si hay estudios al respecto o si realmente hay que reivindicarle. Seguimos ahora con experiencias del exilio y presencia de México en la obra de Remedios Varo de María José González Madrid. Genial. Este artículo realiza un repaso por el exilio de Remedios Varo desde su salida a París en 1937 hasta su llegada a México a través de fragmentos de cartas que envía la pintora a sus amigas y de otras experiencias de conocidos. La experiencia de Varo también sirve para ilustrar las dificultades que muchos exiliados experimentaron a su llegada a los países de recepción para integrarse y sobrevivir. Además, destaca también la poca influencia de las corrientes artísticas mexicanas en su obra, que no representan ni una realidad española ni una realidad mexicana, sino un espacio liminal entre lo real y lo fantástico.
Sin embargo, sí se puede advertir la presencia de lo mágico en sus cuadros, pues Varo se nutrió de la energía mística y del espíritu de lo fantástico presentes en la cultura indígena. Y bien, lo que me gustaría preguntarle es que hemos encontrado algunos otros casos de artistas que colaboraron con sus parejas durante el exilio y me gustaría preguntarle si sabe o si hubo colaboraciones o si trabajó de manera conjunta Remedios Varo con Benjamín Peret, que era su pareja. Y también que gracias a los fragmentos de estas cartas podemos apreciar cómo Varo es una figura ambigua, incluso contradictoria a veces en sus declaraciones. Me gustaría preguntarle por qué cree que miente sobre su situación en México durante los primeros años, porque ella asegura una estabilidad que no tiene a sus amigas y a sus familiares, y por qué oculta también esa depresión que padece. Y luego me gustaría hacer esta pregunta a todos. En el caso de Remedios Varo, ella sentía pánico de volver a España y creía firmemente que no se deberían volver a ver ni a las gentes ni a las cosas que hemos sublimado durante muchos años, escribe ella. Y mi pregunta es, ¿cómo se enfrentaban las demás exiliadas a la perspectiva de volver a España? Si a todas les daba ese pánico, si había algunas que querían volver, para que expongan cada uno su caso. Cambiamos de artículo. Nos toca ahora 3 actrices que el exilio se llevó: Alicia Rodríguez, María Casares y Rosita Díez Jimeno, de Rosa María Ballesteros García. Bueno. La autora de este artículo recupera las memorias de las actrices Alicia Rodríguez, titulada Una niña hacia el destierro, y de María Casares, titulada Residente privilegiada, que ilustran sus vivencias en el exilio a través de experiencias vitales y la reivindicación de su trabajo como actrices. Lo mismo se aplica en el caso de Rosita Díez Jimeno, pero esta no escribe sus memorias. El artículo también destaca las dificultades que experimentaron los exiliados españoles a la hora de incorporarse al mundo del cine mexicano, ya que los sindicatos de actores de este país restringieron a un máximo del 35% por producción la participación de profesionales no autóctonos. Lo interesante de este artículo es que también rescata otros nombres de actores y actrices que participaron en películas mexicanas siendo niños, así como algunas adaptaciones al cine que se llevaron a cabo de novelas españolas. Y bueno, quería también lanzarles preguntas, pero si no están, creo que las voy a saltar porque estas son muy específicas de su artículo. Aunque bueno, también quería preguntarles que por qué creen que estas actrices fueron más reconocidas fuera de España, pero creo que lo mismo se puede aplicar a muchas pintoras que recibieron más atención en México que en España. Entonces esa pregunta creo que también es interesante. Bueno, el siguiente artículo es el mío, se titula El exilio interior de Josefina de la Torre, y por supuesto no me voy a hacer preguntas, pero les invito a ustedes si quieren preguntarme algo. Les resumo. En este artículo se intenta ofrecer una definición del exilio interior o insilio, como lo denomina Manuel Aznar, para explicar la situación a la que se vio sometida la parte de la población española que no se exilió. Entre ellos, el caso de la poeta canaria Josefina de la Torre, cuya carrera artística se vio refrenada por la dura situación de la posguerra. Su versatilidad artística la llevó a probar suerte en el mundo del cine, pero sus rasgos físicos, era alta, rubia y de ojos claros, no encajaban con el ideal español que quería imponer el régimen, por lo que sus intentos de labrarse una carrera como actriz fracasaron. Antes de la guerra había publicado 2 poemarios que la incluían dentro de la órbita del 27 y que recibieron críticas muy positivas. Sin embargo, tras la guerra, su dedicación al mundo del teatro ocultó su obra como poeta y sus 2 últimos poemarios apenas recibieron atención. Esta frustración de sus expectativas artísticas y este silencio y olvido que se cernió sobre ella están volcados en su último poemario, que se abre con el poema titulado A mis amigos de entonces, que está dirigido a los miembros del 27 que fueron sus maestros y amigos y a los que ya no sabe si volverá a ver alguna vez o siquiera si podrá volver a sentirse descubierta. Continuamos con La imagen viva, popularización de la vanguardia en el pensamiento artístico de Victorina Durán, de Paula Pérez Rodríguez. Este artículo analiza el pensamiento artístico de Victorina Durán y su evolución tras el exilio a través del análisis de los ensayos, la realidad histórica y la interpretación artística y elementos decorativos de los trajes populares españoles. En estos 2 ensayos defiende la necesaria vinculación de la práctica artística al presente y a la trascendencia a través de diversas operaciones teórico-discursivas, como son la negación de la exactitud histórica, la defensa de aproximaciones parciales frente a los deseos de totalidad, la implementación de la fantasía interpretativa como método de acceso al arte visual, tanto para artistas como para el público, la formulación del principio popular del arte abstracto y la descripción del fondo rítmico compositivo del arte y la restitución de su derecho artístico al pueblo. También hay una reivindicación feminista al denunciar que los hombres españoles desde la antigüedad desearon que la mujer no se moviera y la fijaron como un signo estático.
Sin embargo, negarle el dinamismo a la mujer es negarle una existencia digna en el arte. Y lo que me gustaría preguntarle es que usted afirma que los artistas españoles más comprometidos con la sostenibilidad de su obra decidieron emigrar. Y me gustaría que eso lo desarrollara. Si los que se quedaron en España no estaban tan comprometidos o cómo se puede enfocar eso. Y en el caso de Durán, su trabajo sí se va a ver profundamente influenciado por la cultura indígena de Bolivia y Argentina. ¿Cómo se va a traducir esa influencia en su obra? Si nos lo puede explicar brevemente. Y también, porque me ha quedado un poco la duda, es si puede explicarnos en qué consiste el término fantasía interpretativa al que Durán se refiere en su ensayo. Vale, continuamos con Te beso buenas noches de Aurora Correa, escritora y niña de Morelia de Tatiana Aguilar Álvarez Bey. Genial. Bien, más allá del exilio de los intelectuales, la escritora de este artículo desea reivindicar la figura y la obra de otros exiliados, como es el caso de Aurora Correa, que va a abandonar España siendo una niña y va a volcar su experiencia en 2 novelas de corte autobiográfico, Te beso buenas noches, publicada en 1997, y Cerezas, en 2008. El presente artículo se centra en el primero y hace también un importante análisis sobre los niños de Morelia que anticiparon la inmigración masiva de españoles que acudirían después al país azteca. Las memorias de Correa, contadas a su nieto antes de dormir, entroncan también con la tradición picaresca, pues las penurias a las que la niña se ve sometida hacen que agudice su ingenio para poder sobrevivir. Las aventuras de Currecha, que es el apodo que recibe Aurora Correa, van más allá del anecdotario infantil, pues también contienen valiosas experiencias sobre su estancia en Morelia, sobre la que les voy a leer una cita que me parece muy pertinente, y cito. Para mí Morelia fue un infierno de hambre y malos tratos, de carencias absolutas y de exceso de piojos. Para mí fue espantoso. Sin embargo, en el sentido de la formación del carácter, de la potencia de ser, de la independencia, de la hermandad con mis compañeros morelianos, de la unidad, de haber formado todos lo que todavía no hay en España, que es la unidad de todos los españoles procedentes de todas las regiones, ahí hicimos una España única y nos hermanamos y nos defendimos y todo, pues es algo que no tiene parangón en la historia. Y lo que me gustaría preguntarle es si sabe si existen más testimonios de niños de Morelia, como es el de Aurora Correa, y también me gustaría preguntarle, a raíz de si en México se valora más la obra de los exiliados, es qué importancia tiene su obra en México. Pasamos de artículo, ahora nos toca Hagamos Memoria, aproximación historiográfica a las mujeres artistas exiliadas en México, de Yolanda Wash Marie. Bueno, este artículo es una revisión bibliográfica de las artistas españolas exiliadas en México debido al olvido injustificado de la historiografía motivado por los propios condicionantes históricos que revelan un papel secundario inferior frente al trabajo de los hombres. Esta revisión incluye un repaso de los orígenes de los estudios feministas españoles, así como de la teoría crítica feminista y los títulos publicados en torno a la historiografía mexicana y la española desde 1950 hasta la actualidad, haciendo un especial énfasis en aquellas obras escritas sobre las mujeres artistas. Entonces, esta pregunta también la puedo dirigir a todos, y es que, bueno, a raíz de todos estos trabajos que se están publicando en los últimos años sobre la recuperación de la obra de mujeres, ¿creen que podemos hablar de que se está invirtiendo esta tendencia a no tener en cuenta a las mujeres, si realmente se está llevando a cabo una efectiva incorporación de la obra escrita por mujeres o de los cuadros realizados por mujeres? Sí, continuamos con el artículo Percepciones del exilio en el ámbito privado entre la primera y la segunda generación a través de las cartas entre Ana Muria y su hija Elibartra Muria durante 3 viajes significativos de Esther Lázaro. Este artículo analiza la relación epistolar mantenida por la escritora Ana Muria y su hija Elibartra Muria a lo largo de los viajes realizados por el matrimonio Bartra-Muria a Europa en 1961, después durante la visita de Elibartra a España en el 66 y finalmente tras el regreso del exilio del matrimonio a España en 1970. Y para poder entender mejor la situación familiar, la autora del artículo nos ofrece un repaso biográfico de la escritora Ana Muria desde su salida al exilio en 1939, donde conoce también al escritor Agustí Bartra, con el que formará una familia en México. Sus hijos, que pertenecen a la segunda generación del exilio republicano y acuden a escuelas creadas con el apoyo de la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles, van a ser figuras muy destacadas en el país mexicano. En el Fondo Epistolar Familiar, donado por Ana Muria en 2001, se conserva en el archivo, esto no lo sé pronunciar, comarcal del Vallés Occidental, del cual han sido publicadas las cartas que mantuvo la escritora con Merced Rodoreda, por ser estas y las que intercambió con Aurora Bertrana las más relacionadas con el exilio. Entonces, la pregunta que
planteo al respecto de esta comunicación es que hemos hablado de la importancia que tienen las memorias para ilustrar la experiencia del exilio y me gustaría conocer su opinión sobre si creen que las cartas también se pueden poner al mismo nivel que las memorias. ¿Vale? Ya vamos a terminar, llevamos con la última comunicación titulada La proyección de Amparo Segarra Vicente de Leonel García Laborde. En esta comunicación se hace un repaso de la biografía del artista Amparo Segarra Vicente desde su estancia en Francia en 1922, a donde fue enviada con 7 años y que deja una profunda huella en su carácter y en su formación cultural hasta su exilio por la Guerra Civil, en el que también va a conocer a su compañero Eugenio Granell. Dejó constancia también en unas memorias, La Guerra Civil ha terminado, y en el relato de Amparo Segarra que escribe María Lopo. Segarra va a trabajar como actriz de teatro, encargándose del vestuario de varias obras en las que participa, junto a otros compañeros de profesión como Cipriano Rivas Cheriz o Nilda González. En Nueva York también trabajó como directora escénica y apareció en la película surrealista de su marido, titulada Película hecha en casa con pelota y muñeca, en 1962. Este artículo también destaca la faceta de Segarra como realizadora de collage que realiza durante el exilio, los primeros en colaboración con su marido Eugenio Granell, y que van a ser expuestos en 1952 en la Universidad de Puerto Rico y después va a continuar con estos collages en su estancia en Nueva York y después a la vuelta en Madrid. Los grandes temas de estos collages son la mujer, los contrastes culturales y o cronológicos y la denuncia de opresiones, injusticias y desigualdades. Y bueno, me gustaría preguntarle, porque claro, analiza su vida y su obra y no se para mucho en las memorias, y me gustaría conocer si son sus memorias otro ejemplo testimonial como los que hemos analizado anteriormente. Y también me gustaría poner en común que hemos visto varios ejemplos en los que la colaboración con sus maridos o con sus compañeros van a ser algo muy positivo para su desarrollo como artistas. Entonces, me gustaría que esto lo pusiéramos en común. Y bueno, y perdonen por haber ido tan rápido, pero es que así nos daba tiempo a todo. Y ahora les cedo la palabra. Creo que tenemos un micro que podemos ir pasando, pero... Ah, por el micro. Sí, por favor. Hay dos preguntas que hiciste que me gustaría participar. Una de ellas es si había terror a regresar a España. Tú mencionas a Remedios Varo. A mí me parece que no es una situación generalizada, depende de la experiencia que tuviste. Y la idea que yo tengo es que sucedió mucho en gente joven que salió. En niñas, por ejemplo, una que estaba aterrorizada era María Luisa Elío, justamente la del balcón vacío, porque tiene unos recuerdos terribles de la guerra, ¿sí? Pero no creo que sea general, ¿no? Habría mucha gente que estaba muy dispuestos a regresar, aunque sí también había la decisión de no hacerlo mientras viviera Franco, sí, eso también. Y luego, respecto a los niños de Morelia, yo pienso que ha sido muy desigual lo que pasó con ellos. Ha habido algunos niños que les fue muy bien, otros que no les fue bien. Hubo niños que adoptaron familias mexicanas temporalmente. Y lo que sí es cierto es que los mexicanos tomaron inicialmente una decisión muy difícil, que fue separarlos de los maestros españoles. Y supongo que es muy triste de repente llegar a un país desconocido sin ningún apoyo. Y yo quisiera aquí recordar a una mujer republicana, la maestra que llega con esos niños, se llamaba Dorita, era una mujer chiquitita, y ahí deciden no dejarla con los niños. Y entonces algún funcionario mexicano inspirado la manda al barrio Bravo de Tepito, que era un barrio más terrible de la Ciudad de México, para dar clases. Y la maestra Dorita fue maestra de primero de primaria, 50 años, en una primaria del barrio de Tepito. Y la gente la quería tanto que la esperaba en linderos del barrio, y la acompañaba a la escuela y luego la regresaban para que no le pasara absolutamente nada.
Y ella se quedó muy triste porque no la dejaron con los niños. Y las historias son muy variadas, ¿no? Desde niños que les fue bien y todo. Pero lo increíble es pensar en una situación de que una familia decida que es mejor mandar un hijo a un país desconocido que quedarse con él, que estaría mejor, ¿no? Y hay gente de esos niños que nunca les perdonaron a sus padres, porque nunca lo entendieron, porque además a lo mejor no mandaban a todos los niños, sino a alguno de ellos, de la familia, y eso era terrible. Y luego no volvieron, eso es cierto. Y nunca volvieron a ver a sus padres, muchos. Muchos no los volvieron a ver, eso es cierto. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Para primero responder las preguntas que hiciste sobre mi texto y luego una general de salida. Okay. Lo que intentaba mostrar... perdón, soy César Núñez. Lo que intentaba mostrar en Madréphoras es la coexistencia de un discurso muy tradicional, incluso conservador, sobre la maternidad, con un discurso bastante novedoso por temprano sobre el arraigo en México. El texto es del 44, ni siquiera había terminado la Segunda Guerra. Creo que el arraigambre común de estas dos ideas proviene de su formación como escritora romántica. Hay un estilo fuertemente romántico que se puede demostrar por el tipo de alusiones y lecturas que el texto tiene. Críticos literarios franceses del siglo XIX, Rimbaud, etc., ¿no? Toda esa idea romántica que privilegia la exposición de sentimientos, el carácter lírico del texto, deja huella en esta mirada sobre la maternidad bastante, insisto, conservadora, que paradójicamente genera una idea del arraigo en México que también tiene, desde luego, una raigambre romántica muy fuerte. Esto convive efectivamente con una fuerte carga deóntica, el deber ser, la necesidad de que la maternidad sea sacrificio, opone este tiempo actual, más que sacrificio, naturalidad, diría, naturalidad y cierta idea de responsabilidad, se opone a un tiempo vacuo, algo decadentista, algo bohemio, que caracteriza el tiempo anterior, creo que se fue, que caracteriza el tiempo anterior y que no aparece marcado geográfica y temporalmente, pero por ciertas alusiones se reconstruye como la vida en España. Sí, Sí, es que se apagó, ahí volvió. Se reconstruye como la vida en España. En ese sentido, el prólogo que citabas de León Felipe no es de Madréphoras, sino de Éxodo, un libro anterior. Ay, perdón. Y ahí León Felipe es el que dice que la escritura femenina es natural. Claro. Ella no lo desmiente nunca, ni en aquel ni en este texto, y por el contrario parece adoptar esa idea de que la escritura femenina es natural. Y en torno a eso funda una suerte de identidad. Y lo interesante en Madréphoras es que la figura del poeta, por medio de una alusión a su verso, aparece como una de las tres figuras masculinas que miran el parto de Silvia. Está el comadrón, el padre y un poeta que no se dice nunca, pero por un verso uno entiende que es León Felipe. Entonces aparece esa mirada inquietantemente masculina mirando a la madre dar a luz, digamos. Y lo que intentaba reconstruir es esa ambigüedad. En el deber ser, de ser mexicana, sobre todo para la hija, aparece una lejana alusión moral a las cartas a un español emigrado de Masip. Es esa mirada sobre México. Y en ese sentido, no sé si respondí tus preguntas, pero voy saliendo hacia la pregunta general, hay una verdadera adopción de una mexicanidad, al punto que Silvia Mistral muere en el 2003, si no recuerdo mal ahora, en México. Ella desde 1944 hasta su muerte parecería, por sus acciones al menos, considerarse mexicana. No hay una decisión tomada en ese momento que parece haberse mantenido incólume. Creo que es eso. Sí, sí. Genial, gracias. Bueno, en relación con lo que estaba diciendo ahora César, que me parece muy interesante, aunque como no he leído tu comunicación, que no las tenemos, y lo estabas explicando así muy rápido, la verdad que me parece eso, el discurso maternalista está claro que está presente
en Silvia Mistral, pero sobre esto último que decías, no sé si conoces la correspondencia que está editada por Mónica Jato, y a mí me parece que lo de la consideración de ella como mexicana es bastante dudoso, ¿no? Porque siempre está recordando cuestiones de España, no solamente eso, sino porque ahí se plantea la decisión de volver a España y que no lo hace realmente porque su marido está enfermo y no viaja en avión, pero realmente ella sí quería haber vuelto a España, y se compara con Cecilia Aguilarte, que tuvo un relativo éxito aquí en España como escritora, y dice que ella en México pues se siente minusvalorada, que no valoran a las escritoras españolas, a las mujeres. Incluso habla de homenajes al exilio y que no había ninguna mujer, y que no se habló de cuál fue la aportación de las mujeres al exilio, que fue importante, ¿no? O sea, que yo creo que ahí, bueno, me gustaría leer tu trabajo, ¿no? Pero que en ese sentido, pues que tiene matices, ¿no? Yo creo que no se sentía mexicana, por lo menos que estaba muy agradecida a México, ¿no? Con este discurso de los exiliados, hombres y mujeres, pero no tanto como para sentirse así, ¿no? Pero vamos, espero poder leer tu comunicación, que me parece muy interesante lo que planteas. Bueno, no es una pregunta que me has hecho, pero en relación a la alusión y a lo que estáis diciendo, cuando has dicho que Remedios Varo escribía sobre no sublimar el pasado y las personas que había conocido, se estaba refiriendo a París, no a España. Se estaba refiriendo a París y al círculo surrealista, porque es a donde ella regresa. Remedios Varo nunca regresa a España, pero sí regresa a París a despedirse de alguna manera de Benjamin Perret, que había regresado muchos años antes. Y en relación a este tema de la pertenencia, Remedios Varo escribe, claro, a veces, o sea, el exilio para cada exiliado y exiliada fue diferente, y también en duración temporal. Y los exilios son largos y las percepciones van cambiando, y una escribe una cosa en un momento y luego otra, que es un poco lo que en mi texto también intentaba como ir matizando. Sí, sí, sí. Pero hay una frase que a mí me parece que me gusta mucho, que dice: soy más de México que de ninguna otra parte. Que no es soy mexicana, no es me siento no sé qué, no es, sino más de México. Pero existen otras partes, porque las menciona por... Pero es verdad que Remedios Varo, ella sí que tenía pavor de volver a España. Maruja Mayo también, y cuando volvió pensaba que iba a estar la policía esperándola, o sea, tenía pavor. Y, ¿qué iba a decir ahora? Bueno, esto, en relación a lo del miedo de volver, pues es eso, unas sí, otras no, otros... Claro. No sé. Y aprovecho para, como he mencionado a Perret, claro, de Remedios Varo solo tenemos una carta. Yo todo el tiempo estoy mencionando fragmentos de esa carta a sus amigas. Daba la impresión de que había varias. Bueno, ¿no? pues estará Bueno, no, mal, estará mal. Solo una, todo lo demás eran cartas de Perret. Para explicar la situación, o sea, lo que yo quería era aportar noticias sobre los viajes, la experiencia del viaje, que es tan importante en la obra de Varo, la representación del viaje, pero que está muy poco estudiado, digamos, documentalmente. Cuáles son los viajes que ella hizo, o qué pasó en Marsella, qué pasó en Canet Plage. Todas siempre vamos repitiendo lo que dijo Janet Kaplan, pero faltaba trabajo de archivo, y yo lo único que he aportado es lo que dice Perret, porque es lo único que he encontrado en sus cartas. Pero hablando de la relación con Perret, bueno, pues es una relación de pareja, es una relación de pareja que entra en crisis en México, es una relación de pareja en que comparten muchos intereses intelectuales, digamos, y políticos también, y, por ejemplo, la presencia de lo mítico, no mexicano, no concreto mexicano, sino de lo mítico en la obra de Varo, pues seguramente coincide con que Perret estaba empezando su antología de los mitos indígenas, que no publicó hasta mucho después en Francia. Pero no participaron, no hicieron ninguna obra conjunta, con excepción de cosas en el ámbito íntimo, las felicitaciones de Navidad, poema de Perret y dibujo de Remedios Varo, por ejemplo, o cosas así. Y en cambio, la relación importante de Varo en México fue la relación creativa que estableció con otra exiliada, con Leonora Carrington, que eso es algo que le aporta el exilio.
esa libertad. Bueno, eso es algo que... Y bueno, un poco, aunque tú no lo has mencionado, yo sí quería destacar que para mí lo más importante de mi ponencia era hablar del exilio como ese espacio de libertad, de apertura, coincidiendo un poco con María Zambrano o con Edouard Said o con Janet Wolf en el caso específico de las mujeres. El exilio como un lugar donde te puedes desenganchar de la libertad que te da ser extranjera, que es un peso, que es una tristeza, pero que también es un espacio de libertad. Bueno, un poco... Muchas gracias. O sea, yo pido disculpas si no les he hecho justicia en las comunicaciones, porque muchas han sido temas nuevos, por lo que estoy muy agradecida, porque he aprendido un montón con ellas. Son todas muy, muy, muy interesantes. Entonces pido disculpas si no les he hecho justicia. Por eso os cedo la palabra para que lo hagáis vosotros. Bueno, yo quería participar con una añadido a eso de la presencia de México en la pintura de Remedios Varo. En realidad, concretamente no podría añadir nada, pero lo que sí sé es que justo se acaba de inaugurar, a propósito de los el 80 aniversario del exilio, una gran exposición de pintores exiliados, y justo la tesis de esa exposición es esa, que empiezan con una pintura muy española y acaban pintando paisajes mexicanos en una mezcla muy curiosa, porque de repente ves un cuadro que podría ser Castilla y te acercas y las caras son de mexicanos, ¿no? De indígenas, de mestizos. Entonces supongo que Remedios Varo también estaría en eso, pero no lo puedo asegurar. Pero en general sí sucedió. Y respecto a Remedios, hay una cosa muy curiosa de como una mujer independiente. Ella, su última pareja fue un señor que se llamaba Walter Gruen. Y Walter le compraba sus obras. Por eso, cuando los herederos españoles tratan de quedarse con la obra de Remedios Varo como herederos, Walter Gruen gana porque él no lo había heredado, él la había comprado. Entonces, ella vivía eran pareja, pero ella le vendía a su pareja la obra que había pintado. Hola, buenos días, Marina. No sé si estoy contestando en orden, pero bueno, respecto de las preguntas que me has formulado, la primera, sobre si el concepto de la sin sombrero es una categoría académica, se puede considerar categoría académica, o bien es fruto de producto de marketing más bien. Bueno, por un lado sí, por otro no. O sea, porque por un lado, digamos que el concepto de la sin sombrero lo acuña algunas de estas creadoras, como Maruja Mayo o Concha Méndez, a raíz de un episodio sucedido aquí muy cerquita, en la Puerta del Sol, en el que ellas, bueno, paseando por ahí se quitan sus sombreros y eso equivale simbólicamente para la época a una falta de respeto hacia la sociedad conservadora y las insultan, bueno, de todo, ¿no? Entonces, bueno, eso da lugar a ese concepto, ¿no? de la sin sombrero. Entonces, por un lado, creo que al provenir de estas personas, creo que puede con el tiempo considerarse un concepto más académico, más formal. De hecho, yo creo que ya está empezando a serlo. Y por otro lado, yo creo que sí, que gracias al marketing, por así decirlo, gracias a que se ha empezado a popularizar ese término, la gente ha empezado a interesarse por ellas, incluso las reconoce a través de este concepto. Entonces, bueno, eso por ese lado. Luego, respecto a lo que me preguntabas del concepto del mundo fragmentado de la modernidad, que te llamaba la atención, bueno, en la tesis que realicé me refería a una época, la de la modernidad, en el que debido a todos los acontecimientos que están sucediendo en Europa, en el mundo, el concepto de mundo como algo único se resquebraja, ¿no? Entonces empieza a ser un resultado de muchas cosas, ¿no? Y entonces la estética de vanguardia de esa época, digamos que utiliza esas referencias de ese mundo fragmentado para construir su propio mundo estético.
Entonces, la vanguardia en España se sirve de muchos de estos fragmentos para concebir la suya propia, ¿no? Y las creadoras, en este caso, también aunan su propia biografía y a raíz del exilio, pues creadoras como Rosa Chacel, por ejemplo, sufren una especie de quiebra de su propia identidad y deben reconstruirse a través de nuevas piezas o reordenando las antiguas para, bueno, para poder seguir creando y seguir construyendo, ¿no? También María Zambrano tiene el concepto de ruina, que es muy interesante, y del exilio entendido como expulsión, ¿no? de la ciudad por parte de las personas que excluyen a esas personas, y las personas exiliadas deben de volver a reconstruir su identidad para poder hablar desde el nuevo sitio en el que están, al haber perdido la patria, ¿no? Y luego, por último, lo que me preguntabas de si a determinadas creadoras alcanzaron un prestigio más allá del que ya habían conseguido en España antes de la guerra y la dictadura, pues en efecto muchas de ellas ya habían conseguido cierto prestigio. Por ejemplo, como bien han dicho en la conferencia anterior, María Zambrano ya era profesora en la Universidad Central. Otras autoras como María Teresa León pues ya habían publicado. Maruja Mayo ya había hecho sus primeras exposiciones, la primera de ellas en la revista Occidente a través de Ortega. Pero es a raíz del exilio cuando empiezan a entablar conexiones, relaciones con otros creadores, creadoras, empiezan a participar también en otros movimientos de esos países de acogida. Y, digamos que empiezan a popularizarse más allá de España, o sea, que logran un interés tanto por parte de determinadas personas en España como de fuera, ¿no? Y se las internacionaliza, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya digamos que hay un conocimiento mayor de su trabajo, de su obra. Pues nada más. Genial, gracias. Aunque yo creo que el término de la sin sombrero lo coge Tania Bayó de esa anécdota. O sea, no es, vamos, creo que lo crea ella, lo acuña ella, vamos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Tatiana y escribí sobre Aurora Correa, que fue esta niña de Morelia que después es una escritora. Y aquí yo creo que de lo que me preguntabas acerca de si hay otros testimonios de niños de Correa, aquí la pionera en el estudio de los niños de Correa es Dolores Pla, que ya fue mencionada ayer. De Morelia, perdón. Bueno, el caso es que ella marca no solo fueron intelectuales a México, sino que incluso entre los intelectuales hubo distintas esferas. Y yo creo que el caso de Aurora Correa es muy interesante porque se ve que ella llega en unas condiciones de precariedad y nunca llega a contactar con la esfera de los intelectuales del exilio que van en condiciones privilegiadas dentro del exilio, que es una desgracia para todos. La gente que llega y rápidamente se instala a trabajar, por ejemplo, en el Colegio de México, que antes fue la Casa de España, nunca llega a tener contacto con gente como Aurora Correa, que llega como niño de Morelia, sin sus padres, sin ningún apoyo, sin ninguna protección. Entonces, eso hace que su obra realmente no se ha dado a conocer. Es una obra breve, quizás son 2, 4 libros, pero yo creo que son muy buenos libros y realmente es desconocida. Creo que es el primer trabajo que se hace sobre Aurora Correa. Pues sí, yo no conozco otro. Y bueno, como aquí la idea del Congreso era dar a conocer, pues me pareció importante mandar este trabajo. Y luego los otros testimonios de otros niños de Correa, también Dolores Pla hace una serie de entrevistas a todos los que logra contactar acerca de su experiencia en México. Entonces ese libro pues ya está, son entrevistas a ellos y es cierto que tienen todos distinta suerte. También es cierto lo que se mencionó antes, que por lo menos Aurora Correa dice que una de las mayores desgracias de estos niños fue que los separaron de sus maestros. Por lo visto en el barco venían con varios maestros españoles, pero los separaron de ellos y ella eso lo resiente mucho. ¿Y qué más podría decir sobre Aurora Correa? ¿Es fácil acceder a la edición del libro o supongo que será muy complicado, ¿no? Cerezas es fácil.
Ajá. Pues ese se consigue. El último que publicó en Aguascalientes es fácil. Pero Te beso, buenas noches está publicado en SM como un libro infantil y no es fácil, pero bueno, si te interesa, Sí, mucho. te lo puedo hacer llegar. Gracias. Y luego, otra cosa para Esther Lázaro, preguntarle si conoce el libro de Eli, que es un libro que escribe... No ha venido. Ah, qué mal. Ah, es que ese libro de Eli, que es un libro que escribió Ana Muria, que no son cartas, que no es biográfico, pero justo se llama el libro de Eli porque de alguna manera está dedicado a la hija. O sea que yo creo que se completaría muy bien con la correspondencia que ella estudió. Y luego, en cuanto a la pregunta general que hiciste de si el matrimonio es, ¿cómo dijiste? Condicionante. Un factor de ocultación. De ocultación. Sí. Bueno, me gustaría hablar del caso que ya se mencionó de Walter Gruen, que realmente en materia práctica fue mucho más decisivo para Remedios Varo que su marido anterior, que Pérez, porque realmente él se dedicó a que Remedios pintara. O sea, Walter Gruen le compró la obra, pero además le dijo, tú dedícate a pintar. Y fue, en ese caso particular, fue muy decisivo para... Antes Remedios Varo había sufrido mucho por mantenerse, por conseguir los recursos para dedicarse a pintar, y desde que está con Walter Gruen, digo, esto no es una idea general teórica que responda a tu pregunta. Hombre, entiendo que hay casos particulares, por eso quería que cada Exacto. uno refiriera... O sea, esto sí. no resuelve nada a nivel teórico, Ujú. pero en ese caso particular, Walter Gruen sí fue muy decisivo para que ella viviera tranquila y pudiera pintar. Es solo un dato. Bueno, sobre el tema de las parejas, hay un libro interesantísimo editado por Whitney Chadwick que se titula Los otros importantes y que habla sobre las relaciones íntimas y artísticas. Frida Kahlo y Diego, Leonora Carrington y claro, cada relación es diferente. Claro. Pero sobre el caso de Walter Gruen hizo muchísimo para difundir la obra de Remedios, organizó las exposiciones, o sea, en parte la obra de Varo es tan conocida porque Gruen se dedicó a divulgarla, participó en el catálogo razonado, etc. Pero no compró su obra cuando Remedios Varo la hizo. Remedios Varo la vendió a mucha gente y Gruen se dedicó a comprarla después de la muerte de Varo para que no se dispersase. Y después donó esta colección de 20 y muchas obras, o 30 y pocas, no me acuerdo, al Museo de Arte Moderno, que es donde Varo tiene una colección permanente en una sala. Pero que no parezca que es que ella pintaba y Gruen le compraba la obra. Ella tuvo un éxito de críticas, se pueden leer las críticas de Margarita Nelken, por ejemplo, que la hemos mencionado aquí, Sí. o de Ceferino Palencia, o de, en fin, toda la crítica mexicana dijo dónde se había metido esta señora que no la conocíamos. Y tenía colas para comprarle obra y encargos. O sea que Gruen hizo la difusión, pero la obra la compró después y gracias a eso pues está en México la obra, sí. Ajá. Bueno, yo soy Carlos González Ruiz, número 13, para hacerlo más fácil. Y bueno, yo presenté y analicé 3 textos de María Zambrano, escritos en crónica en el 37, 2 de los cuales son inéditos, un poco para contextualizar. Seré breve. Había 3 preguntas, lo único que la tercera no me dio tiempo a apuntarla, entonces contesto las 2 primeras y si luego hay tiempo para la tercera, pues bien. Pero bueno, trataré de ser lo más breve posible. La primera era, que es muy interesante, sobre si la lucha a la que anima o de la que habla María Zambrano sobre los y las intelectuales es bélica, ideológica o ambas. Es ideológica, pero no se puede comprender sin la parte bélica. Es decir, la violencia parece que está justificada en tanto en cuanto esté acompañada de un razonamiento ideológico consecuente. Es decir, está animando a los y las intelectuales a posicionarse a favor de la República y, desde luego, como dice el último artículo, que era el de Mérida y Numancia, a desenmascarar ese fascismo importado.
muy importante respecto a la siguiente pregunta, esa importación del fascismo, esa mitología exportada de Italia y que no se corresponde con la idea de la nación española. De hecho, bueno, en el artículo los intelectuales, ¿cómo era? Que me estoy liando con el título. No, ese es claro, esa es su obra. Pero digo el artículo, que tiene un nombre muy parecido y me hace dudar siempre. Perdón. La inteligencia del mundo está junto a la España real. Lo siento. Ahí precisamente es donde celebra ese compromiso de los y las intelectuales y cómo se funde la parte bélica y la parte intelectual y cómo unos soldados protegen a un maestro que está dando clases, etc. Y en cuanto al tema de lo nacional, que la pregunta era ¿qué es lo nacional? Para Zambrano, ¿qué es la nación española? Primero definirla a través de su contrario. No es, desde luego, las naciones idealistas de Europa. No es ese idealismo del que pecan ciertas, o parece que pecan ciertas naciones, según argumenta, como en el caso de Italia, que es cuyo fascismo habla en el artículo. Entonces, en oposición a este idealismo europeo tan infantil, de un mundo adolescente que vive alejado de la realidad y que justifica las masacres y las barbaridades que cometen los fascistas y nazis en España contra el pueblo, ella en estos 3 artículos define qué es lo nacional. Lo define de manera material y muy poética. La define como la España de Galdós. Ya habla un poco del tema de las 2 Españas, la España de Galdós, la España de Goya, la ciudad de Madrid, a la que dota de un... Al final la personifica totalmente, la ciudad de Madrid ve, la ciudad de Madrid habla, siente, muestra sus entrañas. España, la nación española, son sus pueblos, es Extremadura, son las mujeres vestidas de negro que piden ayuda en las carreteras, es Castilla, es el pueblo de Barcelona y también es la historia. Hay una alusión a los Reyes Católicos, que es un poco particular, pero bueno, en la que ella argumenta que incluso los Reyes Católicos significaron, o sea, en contraposición al fascismo importado de Italia, significaron un aumento del horizonte de los y las españoles y españolas en su historia. Y luego también eso, España es la independencia, la fiereza con la que los españoles defienden esa independencia. Y ya termino porque creo que la última pregunta era algo relacionado con qué pasa con las personas que no están de acuerdo, o sea, que sí que apoyan el fascismo. Exacto. Y bueno, en estos artículos no hay una referencia del todo clara, sí al final del de Mérida y Numancia, en el que dice que hasta ahora algo que nunca había, algo que unía a los españoles era precisamente esta ansia por la independencia frente al poder extranjero. O sea, en esta época se hablaba mucho de, sobre todo a través de, bueno, referenciando a Goya, sobre la independencia de España frente a Francia, el 2 de mayo, y esa apelación a, no, aquí esto es España frente al enemigo extranjero. Entonces, para ella es la primera vez en la que ocurre esta división, la primera vez en la que el pueblo español ya se divide frente a lo que es una invasión extranjera en toda regla, en este caso de este imperio romano invocado por Mussolini. Entonces, no parece que una referencia del todo clara, pero bueno, imagino que al animar a desenmascarar el fascismo a los y las intelectuales, pues no parece que prefiera atacar directamente a aquellas personas, a aquella parte del pueblo que, bueno, que se identifica con el fascismo. Uh-huh. Anda por... A las 12:30. Hola, me llamo Mar Trayero, y quería añadir 2 comentarios a lo referente al término de la sin sombrero. Uh-huh. Yo creo que si usamos el término la sin sombrero, efectivamente nos referimos a una anécdota, como tú decías, ¿no?, que cuentan ellas mismas, pero precisamente por ser una anécdota reducimos a estas mujeres a lo anecdotario, ¿no? Las situamos en el margen y por lo tanto dejamos de incorporarlas
señas de identidad que son más colectivos, que son más universales, como puede ser pues, insertarlas en la edad de plata o incluso en categorías más controvertidas como generación del 27, ¿no? Pero si las reducimos a la sin sombrero, las reducimos a la anécdota. Y luego también, como habéis citado, yo creo que estoy de acuerdo contigo cuando me parece que a través de tu pregunta consideras que el término sin sombrero es más un producto de marketing, ¿no? Sí. Que me parece bien como difusión, pero sobre todo los que también estamos en la academia y aunque también consideremos que es fundamental la divulgación desde otros espacios, pues creo que en todo momento, tanto en la academia como fuera, debemos ser muy respetuosas, muy cuidadosas con las fuentes, ¿no? Y si bien se pueden alabar trabajos como el de Tania Batlló, que me parecen importantes, porque se da a conocer estas mujeres, ¿no? Sí que creo que eso no menoscaba lo que debe ser un trabajo honesto en este sentido y siempre citar las fuentes de donde procede todo el contenido, ¿no? Porque me parece que en el caso este concreto no se aporta nada original, sino que es el cúmulo de esfuerzo de muchas investigadoras, ¿no? Shirley Mancini, Antonina Rodrigo, Susan Kirkpatrick, bueno, como ya las conocéis, estoy segura muchas de ellas, si no todas, y creo que aquí no se reconoce, ¿no? Entonces es de alguna manera aprovecharse de un trabajo que han hecho otras en condiciones mucho más dificultosas, porque no se conocía nada de estas mujeres, ¿no? Y encima es reducirlas al margen, ¿no? Entonces, yo creo que debemos tenerlo en cuenta si queremos ser, por una parte, rigurosas y, por otra parte, honesta, que creo que son dos condiciones indispensables en este... Sí, completamente de acuerdo contigo. Bueno, si alguien quiere decir algo a raíz de esto, para no cortar... Es que estamos hablando de una anécdota y la anécdota realmente, que la cuenta Maruja Mayo, concierne a Maruja Mayo, Margarita Manso, Federico García Lorca y Pepín Bello. O sea que ni siquiera el quitarse el sombrero estaba tan mal visto, tanto para hombres como para mujeres. Entonces estamos aquí hablando como solamente fuera lo de las mujeres, el fenómeno del sinsombrerismo, que luego ocupó no solamente en España, sino en toda Europa, y que hizo que muchas fábricas de sombreros quebraran, por eso de lo del sinsombrerismo. Entonces tenemos que tener de verdad las cosas más claras y, como tú decías, no se puede reducir a una anécdota que encima le concernía a 4 personas y ya está. Claro, y también es un terreno pantanoso porque se tiende a quedarse en esos nombres que son un poco más canónicos, sí, y realmente hay una inmensidad de nombres de artistas. Pero es que luego pone la figura de estas mujeres y todas tienen el sombrero puesto. Ya, también. Que eso ya es el colmo. ¿Tú? Bueno, yo me llamo Irene Sánchez. Soy el número 5 y mi propuesta va sobre María Victoria Villaverde, escritora gallega, y creo que todavía no se ha nombrado en este congreso. Entonces, con eso pues ya te respondo a la primera pregunta sobre esa asociación que hace Reyes Mate entre justicia y memoria y olvido e injusticia. Pues yo creo que sí, que en fin, que recuperar su obra y en concreto la de esta escritora, pues que es un acto de justicia histórica, política y también literaria, ¿no? Yo, como soy de filología, pues tiro un poco para lo mío. Y bueno, y también animo a todo el mundo que se lea su novela, 3 tiempos y una esperanza, maravillosa, y que además tiene un poco de relación con lo que estuvo hablando ayer Josefina Cuesta sobre la esperanza. Ahí se ve muy bien que muchas veces la esperanza es, digamos, hacia donde, bueno, el punto final del exilio, ¿no? Hacia donde mira el exilio, siempre mira hacia la esperanza del regreso y de la escritura y de la memoria, ¿no? De que se sepa. Y bueno, pues de ahí mi título, ¿no? La esperanza de la memoria. Al final la esperanza es la memoria.
Y en cuanto a lo segundo, yo en mi artículo hablo de lo ficcional y lo ficticio, porque desde finales del siglo pasado hay un auge de literaturas donde se exalta mucho la subjetividad, de memorias, autobiografías, y entonces, claro, eso atañe muy directamente al estatuto de la ficción, ¿no? Porque entonces, ¿qué es la ficción? Y esto se ve mucho en las críticas que hacen a su novela. Dicen, no, es que no es una novela, es un documento histórico, biográfico. Otros dicen, sí, es una novela. Entonces, ¿qué pasa, no? Con estas obras que están a medio camino? Son memorias, son autobiografías noveladas. Bueno, ahí hay una cuestión terminológica inacabable, pero yo lo que vengo a decir al final es que lo ficcional no es sinónimo de lo ficticio, ¿no? Y yo hago una defensa de la ficción porque, bueno, siempre se plantea, ¿no? A la hora de escribir una memoria, qué parte hay de imaginación, qué parte hay de reconstrucción, incluso cuando el escritor quiere atenerse con mucha fidelidad a los hechos, ¿no? ¿Qué parte hay? Y de esto habla Francisco Ayala en sus memorias, dice ¿cuál será esa distancia entre una mínima elaboración poética inevitable y la absoluta libertad creativa? Pues yo me planteo esto y en mi artículo pues también un poco lo que digo es que con independencia del grado de la ficcionalización, lo que tiene que hacer la escritura es, digamos, no traicionar la verdad histórica, ¿no? Con independencia de si se quiere modelar más literariamente o menos. Y que ahí está la diferencia entre lo ficticio y lo ficcional, ¿no? Vargas Llosa, en eso estoy muy de acuerdo con él, porque él decía que una buena novela siempre dice la verdad y una mala novela miente. Entonces, bueno, esto en algún sentido es muy significativo y a mí me gusta resaltarlo. Entonces, bueno, de eso se derivan dos consecuencias. Lo primero, que el lector debe ser bastante crítico ante este tipo de discursos para ver, en fin, si ese texto es fiel a la verdad histórica o no lo es. Y bueno, y también que se puede hablar, en mi opinión, de un pacto ambiguo en este tipo de literatura. Es un pacto ambiguo, no hay por qué leerlo solo como una novela o solo como una autobiografía, sino bueno, que se puede variar, ¿no? Esas dos lecturas coexisten y están presentes a lo mejor en un mismo lector. Y en la novela de María Victoria además se ve muy bien porque entre la primera edición y la tercera hubo cambios que hizo que al principio se presentara como una novela y en esa tercera edición, que ya es de los años 80, se presentará como una autobiografía. Y esto pues también hace un poco que varíen, ¿no? Y bueno, eso es todo. A mí me parece que preguntaste antes si las cartas, la correspondencia, puede ser equivalente a escribir unas memorias, ¿no? Si yo entiendo la palabra equivalente, es algo parecido, pero no es igual. Equivalente es que sí, lo podemos poner al mismo nivel. No es una igualdad absoluta, ¿no? No. Pienso que incluso puede ser hasta más enriquecedor, porque puede darte una imagen de ciertos personajes que están en esas cartas y además una interpretación más general que hace el que las lee de la época. De hecho, hay conjuntos de cartas que todavía se podrían estudiar. Sugiero, por ejemplo, que el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México tiene 7,000 cartas de españoles que le escriben al presidente, al embajador, escribiendo diferentes situaciones de por qué se tienen que ir a México y diciendo cosas muy conmovedoras como este es el último papel que tengo, la última pluma con la que pude escribir esto. Entonces yo creo que un estudio con esos ojos de un historiador sería como muy importante. De hecho, lo que estamos comentando mi amiga y yo, y eso va por todos los jóvenes aquí, que nos da mucho gusto que haya personas jóvenes, porque tienen un gran campo, que pueden estudiar eso
y sobre todo que la conclusión debe ser que tanto el exilio como la guerra civil no es un asunto particular de España. Sí es de España, pero es un asunto universal por muchas razones, porque describe situaciones que se repiten, porque describe situaciones que incluso se presentan en la actualidad de otra forma, pero que de cualquier manera causan estragos o causan problemas de aceptación. Entonces, pienso que el estudio de correspondencia puede ser muy interesante. Bueno, hola, yo soy Anel Lecuona y venía a hablar de las artistas plásticas del País Vasco. Y bueno, las preguntas que me has realizado sobre María Paz Jiménez, que fue una artista que, bueno, como me preguntabas, que por qué volvió. Claro, yo hablaba de que para ella fue muy enriquecedor su exilio en Argentina, porque de verdad fue ahí donde comenzó a producir y donde entró un poco en el círculo artístico de Buenos Aires, pero jamás pudo ser un sustento económico, entonces fue la razón por la que volvieron la familia. Y luego también sobre cómo podemos denominar su obra como que tiene una conciencia feminista, claro, sin caer en un anacronismo. Y bueno, también resulta difícil sin poder visualizar su obra, porque realmente en esa época lo que ella llama figurines son las protagonistas de sus escenas, que con un estilo surrealista habla todo el rato de la condición femenina en la sociedad, y eso lo podemos contrastar con la correspondencia de esa época y bueno, también con las entrevistas que he podido realizar. Nada, muchas gracias. Hola, yo me llamo Gemma Duarte y soy la número 6, hablando de la traducción. Me venían muy bien las palabras que acaba de decir Carmen Tagüeña, porque en cuanto a tema de memorias y epistolarios, las memorias en sí cumplen un papel y la persona que las escribe está no mediatizada, evidentemente, pero sí cumpliendo, actuando de alguna manera, porque va a ser algo que leerá en el futuro alguien anónimo. Las cartas pertenecen al ámbito íntimo y en ellas abocas, y es muy enriquecedor porque abocas tu día a día y tus opiniones, que probablemente en unas memorias en mayor o menor medida las mediatizarás de alguna manera. Por lo tanto, yo pienso que son muy importantes las cartas y que es un campo de trabajo impresionante, y que esas 7.000 seguro que tendrían que sumarse muchos archivos personales que no aparecen y que lo dificultoso es llegar a ellos. Sí, yo estoy en ello, en la búsqueda esa. Yo acabo de empezar la investigación, como aquel que dice. Entonces, al acercarme a la traducción es porque, en busca de visibilizar nombres que no son los conocidos, como Concha Méndez, María Teresa León, busco a aquellas mujeres que a la salida de España tenían un papel protagonista, en el sentido de que participaban de unas libertades y vivían una formación que era un parangón para aquellos años. Y en eso tomo la palabra, y los datos que ayer daban, que ese exilio, el común era la inmensa mayoría, y había un 17% de profesiones, me parece que se dijo, o 24, una de las gráficas que salieron, de las que llegaron a México. Esas personas, nada más llegar allí, entre que llegaban y no llegaban, tenían que trabajar de algo. Y la traducción fue un medio. Les sirvió como a Unamuno, que estos días está bastante presente, para comer, porque era una de las salidas más fáciles, sobre todo con gente que iba preparada. Bien, llegado a este punto y ya enlazando con una de las preguntas que tú me habías hecho, y dos ejemplos. Me decías, ¿el matrimonio les anula su carrera profesional? Bueno, las circunstancias les anularon la vida, desde luego, pero yo creo que el matrimonio, en algunos casos, no se puede generalizar, porque el todo siempre es complicado de trabajar.
Algunos casos son importantes y, por ejemplo, hoy que se hablaba también aquí, o que hay algunas contribuciones sobre Ana Muriá, simplemente unas palabras. Para sacar el máximo rendimiento de los esfuerzos, su marido era Agustí Bartra. La pareja trabajaba bastante a medias, en una especie de sociedad anónima en la que desde siempre ella llevaba el timón, o dicho de otro modo, dedicaba más horas y llenaba más páginas. Así, algunas versiones que constan como obra de Agustí Bartra, nombre más prestigioso que el de su mujer en el contexto cultural americano y después también en el catalán, son esencialmente obra de ella. Y no sigo. Esto son palabras de una profesora especialista, Montserrat Bacardi. Pero yendo más lejos, y en un trabajo en el que te cito, Bárbara, y hablando de Carmen de las Cuevas, en una entrevista oral, enlazo también con lo que ayer hablábamos de historia oral, dice: cuando mi padre, entre claudatos Guillermo Cabanellas de Torre, pudo ejercer la profesión, abogacía, y mi mamá le hacía muchas traducciones que mi mamá las firmaba porque eso le servía a mi papá para currículum. Era plata. Y cuando hacía traducciones de libros de literatura eso, a veces mi papá hacía las traducciones, pero si era de literatura sí ponía la firma de mi mamá como traductora. Hay el papel doble de que es importante, no es importante. Más nombres podría sacarte, por ejemplo, algunas tenían obra anterior a irse, por ejemplo, Ana Muriá. Después hizo más cosas, pero hubo un periodo es que no podían dedicarse a otra. Y enlazamos con la actualidad, estamos en las mismas. Ese doble exilio, ese doble papel, ese silencio sobre esas mujeres. Márgara Villegas, la mujer de José Robles, el traductor para todos de John Dos Passos, y tuvo un papel muy importante que no se ha tenido en cuenta. Ahora empieza a salir. Otro ejemplo, que nos vamos por otro lado para argumentar que ese siempre todo no es válido. Algunas autoras como Amparo Albajar, que por cierto volvió, pero no volvió a España, se quedó viviendo en la frontera, era gallega, y se quedó viviendo en la frontera de Portugal con Galicia. Es muy sintomático y es muy bonito el detalle, ¿no? Pues llegó a ser traductora oficial y muy reconocida en la ONU. Eso sin entrar en las traductoras que se fueron por su ideología y tal, fueron a parar a la URSS, que también es un campo importante por estudiar. Sí. Y no quiero tampoco extenderme, que vemos que vamos así, pero vamos, mucho por decir. Sí. Gracias por la atención. Gracias. Quería decir una cosa muy breve a raíz de lo que se ha dicho antes de las memorias y las cartas, que yo pienso que hay una diferencia que hay que tener en cuenta, que es que las memorias pueden estar, si están escritas para que otra persona las lea, están teniendo siempre en cuenta al otro, a no ser que sean extraídas de un diario, que entonces sería una forma de cuidado de uno mismo, donde se podría ver la construcción de la persona y las reflexiones personales, y las cartas se diferenciarían también en que tienen en cuenta al otro también, pero de otra manera diferente a las memorias, porque las memorias irían encaminadas a una persona anónima, mientras que el otro sería, en las cartas, el otro es una persona conocida y con quien se comparte, entonces también tiene esa parte de construcción de uno mismo, al igual que los diarios, pero de otra manera, mientras que las memorias, pues yo creo que ahí se diferencian un poquito las tres cosas dentro de que podrían considerarse equivalentes de alguna manera. Muchas gracias. Bueno, yo soy Leonel García, el último de la fila, y hablo de la proyección de Amparo Segarra Vicente, que fue la compañera de Eugenio Fernández Granel. Y quería hablar primero, la primera pregunta que me haces, que me formulas, es si las memorias son ejemplo testimonial. Evidentemente sí. Las memorias que ella escribe para la primera exposición, que están
que se insertan en el catálogo de la primera exposición que se le dedica a sus collages. Ella cuenta, sin dramatizar, la dramática travesía por la frontera. Ayer se hablaba de un grupo de mujeres que traspasaron la frontera andando con un niño. Ella la traspasó sola con su niño de madrugada, solo acompañada por un pastor que la ayudó previo pago y que fue por delante de ella 500 metros porque no podían ir juntos. Ella, en sus memorias, retrata la España de entonces. Las memorias se llaman La guerra civil ha terminado y cuenta a partir de ese momento su decisión. Ayer Josefina hablaba de la decisión en soledad, ¿no? Pues eso es un testimonio. Ella estaba sola en Barcelona. Su primer marido, que había luchado a favor de la República, estaba en Francia, con lo cual tuvo que tomar esa decisión sola, por el hambre, sola con un niño. Y bueno, me parece que sí, que es un ejemplo de testimonio. Y la segunda parte de la que se viene hablando con relación a la pareja, creo que en este caso la figura de Eugenio Granell es el gran artista completo de la pareja, pero que no la limita a ella a su proyección como creadora y como artista, ¿no? Ella se realiza en dos facetas, una como actriz, donde no se limitó a hacer ningún papel, hizo obras de grande envergadura y además trabajó con directores de gran talla como Cipriano Rivas Cherif. Y estuvo en todo momento colaborando con Eugenio Granell. De hecho, hay un capítulo en mi artículo que es Musa de carne y hueso, donde cito a Granell cuando dice 10 veces que volvería a nacer, 10 veces que la buscaría en el mismo tren. Es decir, no en el tren donde se encontraron cuando iban de París a embarcarse a América, sino en el tren de la vida, ¿no? Porque Granell admiró a su mujer. Ella no quiso ser nunca protagonista y, sin embargo, hay una labor que realizó y que fue muy interesante y que, en mi opinión, ayudó a esa entrada casi espontánea en el mundo del collage, que fue recortar todos los escritos de él o que sobre él se escribía, y gracias a eso hoy en día se conserva un gran archivo donde se refleja la España del momento y la España exiliada. Muchas gracias, es todo. Bien, pues tenemos que terminar ya, así que muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por haber venido. Y los comunicantes, si vienen por aquí, les daré el certificado, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.